emocionado de estar en este lugar maravilloso donde siempre he tenido el enorme orgullo de conocer a muchos de sus miembros. Intentaré dar una visión muy general del tránsito que yo mismo he tenido dentro de la física, dentro de la ciencia, y he llamado de lo elemental a lo complejo, y con el subtítulo La simetría como hilo conductor. Quiero decir que mi carrera y varias décadas de mi carrera en lo que he trabajado en lo elemental, y ahora voy a hablar de qué me refiero con lo elemental, se dieron en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional, y mi agradecimiento profundo tanto al Instituto como a la UNAM por todo lo que me han dado mi carrera, mi vida, mi todo. Quiero empezar con este cuadro, que es un cuadro de Rafael del siglo XVI y que representa, en mi opinión, a la cultura, y en particular en el caso de las figuras centrales, Platón y Aristóteles. Mi interpretación es que señala Platón hacia el cielo, hablando de la teoría, mientras que Aristóteles señala hacia el suelo, hablando del experimento. La física es esta conjunción de imaginación, de teoría y de el experimento, que no pueden separarse y que alimentan el mundo. ¿Por qué llamo de lo elemental a lo complejo? Bueno, elemental muchas veces se entiende como algo muy simple, como en Sherlock Holmes, por ejemplo. Pero en realidad, elemental en este caso proviene de las componentes de la materia, de las componentes de la naturaleza. Es en la mecánica cuántica. La ciencia, la técnica matemática que describe a la naturaleza. Y solo quiero señalar básicamente la naturaleza de las órbitas atómicas, por ejemplo, que hacen que las transiciones electrónicas emitan radiación. Y esta radiación es como un código de barras. Podemos identificar a los átomos excitándolos y observando este código de barras que emite cada uno. De esa manera, por ejemplo, podemos observar a las estrellas lejanas y deducir que contienen hidrógeno en este caso, o alguna otra de los elementos que constituyen a la materia. La otra enorme componente que apareció, otra de las áreas de lo elemental en la física, lo constituye la relatividad. La relatividad especial, por un lado, que transformó la idea del espacio y el tiempo, Einstein, y la relatividad general, lo que se llama la relatividad general, que es la descripción del espacio en el tiempo de una manera geométrica. Muy recientemente, hace apenas unos meses, un mes, se detectó por primera vez una de las grandes predicciones de la relatividad general, que es la medición de ondas gravitacionales. Estas dos, puede pensarse, estas dos bases, la mecánica cuántica y la relatividad, son en algún sentido la base misma de lo elemental, de la ciencia reduccionista elemental que ha guiado a la física en el último siglo. Ahora, además de la gravedad, que fue esta descripción de Einstein, pues,
hemos descubierto que existen tres fuerzas fundamentales en la naturaleza. La electromagnética, que todos conocemos, que en realidad no es eléctrica y magnética. Maxwell demostró en 1860 que se trata de una misma fuerza. Pero aparte de ellas hay dos fuerzas aún muy poco conocidas para el público en general, que son, con un poco de falta de imaginación, la fuerza fuerte y la débil, que se restringen al núcleo atómico. Son las fuerzas que por un lado contienen al núcleo atómico, lo vuelven un sistema ligado, y por otro producen lo que se llama la radiación beta, la radiación nuclear. Entonces estas dos fuerzas existen en la naturaleza. Hemos llegado a la conclusión de que existen solo estas cuatro. Por otro lado, y es un tema que quiero usar aquí como un hilo conductor, está el tema de la simetría, tanto en la naturaleza como en el arte. Para todos ustedes seguramente el tema de simetría es aparente en cuanto al arte. Y aquí tengo dos ejemplos, uno de 2000 años antes de Cristo, de lo que podríamos llamar simetría de traslación. Esto solo es un segmento, pero podemos avanzar en esa dirección y ver que se repite el mismo dibujo a lo largo de todo la obra. Por otro lado tenemos otro tipo de simetría que se llama simetría de reflexión. Este es de aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Esta simetría geométrica es muy aparente en algunos campos de la física. Por ejemplo, en términos de la descripción del movimiento planetario. Esta es una descripción del trabajo de Kepler, de Tübingen, de 1595. Pero aquí la simetría, por ejemplo, en este caso de moléculas, de cristales, este nuevo tipo de moléculas que se llaman fullerenos, es muy aparente. Es muy manifiesto que existen múltiples operaciones que dejan invariante al sistema. Pero es un poco más difícil entender por qué tiene que ver la simetría con la física. Aquí aprovecho para, que no se ve bien en la otra pantalla, espero que lo puedan ver aquí, el lenguaje de la naturaleza. El lenguaje de la naturaleza son las matemáticas, y muy en particular la teoría de los grupos, que es la parte de las matemáticas que tiene que ver con la simetría, con la armonía de la naturaleza. La teoría de grupos, que nació aproximadamente en 1831, Évariste Galois, un matemático, murió muy joven, se ha convertido realmente en el lenguaje principal de la física, sobre todo a nivel atómico, a nivel de la mecánica atómica. La simetría se define como el conjunto de operaciones que dejan un sistema invariante. Por ejemplo, si tenemos un triángulo equilátero, hay operaciones que lo dejan invariante. Por ejemplo, podemos rotarlo 60 grados y vamos a ver exactamente la misma operación, o reflejarlo a lo largo de todos estos ejes. Este grupo, así se llama, de simetrías, describe a este sistema de manera completa. ¿Por qué la simetría tiene impacto en la física? Bueno, voy a mencionar 2 o 3 ejemplos, que es muy importante, y que tienen más o menos pues la clave de por qué la simetría tiene importancia en la ciencia. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de la conservación de la energía, pero en realidad, en el fondo, se trata de la invariancia del sistema, del no cambio de un sistema cuando nos desplazamos en el tiempo. Si un sistema no cambia cuando nos desplazamos en el tiempo, la energía se conserva. Pasa con la conservación del momento lineal. Estas son las traslaciones en el espacio que reflejan que el universo es invariante
ante traslaciones, es homogéneo en ese sentido. Y por último, muy importante también, ante rotaciones. Si el universo es invariante ante rotaciones, también hay una cantidad conservada, una cantidad que podemos mantener, como la energía, en este caso ya en el momento. De hecho, también la relatividad es una operación de simetría. Tiene que ver con una simetría del espacio-tiempo, que es que los sistemas en movimiento a velocidad constante uno con respecto al otro pueden trasladarse y las leyes de la física no cambian. En ese sentido, precisamente uno de estos digamos, bases de la ciencia, que es la relatividad, puede también entenderse como una operación de simetría. El hecho de que todos los sistemas inerciales, que se mueven uno con respecto a otro a velocidad constante, conservan las mismas leyes de movimiento, no hay ninguna diferencia. Hay una última invariancia, una ley de invariancia que quiero mencionar, porque no tenía importancia para lo que voy a hablar después. Se trata de la invariancia de escala o autosimilitud, que ha sido, digamos, mucha gente lo conoce a partir, por ejemplo, de los fractales, en donde un sector, al amplificarse, volverse a amplificar, tiene exactamente una misma estadística, se repite, es autosimilar. Esta invariancia de escala es de verdad muy importante porque y tiene, digamos, relevancia en muchas áreas de la física. Yo voy a enfatizar una de ellas, que es en la biología. Para hacer más claro qué quiere decir este asunto de la autosimilitud, ya usando un ejemplo de la naturaleza, esta es una hoja de pino. Si tomamos un pedacito de ella y la amplificamos, es muy parecido al original. Volvemos a hacer lo mismo con un sector y de nuevo, aunque no es perfecta, tenemos esta invariancia cuando vemos el sistema a diferentes escalas. Y en la naturaleza hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, los pulmones humanos que están ramificados en muy diferentes escalas, lo que hace que tengan una gran habilidad para tener una superficie para intercambiar gases. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de estas leyes y de la simetría para estudiar la naturaleza? Volviendo a este esquema que les mostraba del átomo de hidrógeno, hay distintos tipos de radiación, sobre todo el código de barras que les decía, en este caso, es este reflejo, es esta imagen que tengo aquí, en donde las transiciones entre distintas órbitas electrónicas producen un espectro, así se le llama a ese código de barras. Aquí ven ustedes que hay el espectro observado y el predicho, son exactamente iguales. Esto es una simetría perfecta que se manifiesta en la mecánica cuántica como una equivalencia entre estas radiaciones, entre estos digamos, patrones y códigos de barras. Yo me he especializado más debido digamos, a la presencia de Kormoshinsky en la física nuclear. Y en la física nuclear también se presentan estos códigos de barras, es decir, a otro nivel. En el caso del átomo de hidrógeno se trata de luz visible o luz ultravioleta, lo que vemos como su personalidad, la emisión de esta radiación. En el caso nuclear se trata también de radiación, pero de radiación de muy alta energía, de muy alta frecuencia, se llama radiación gamma. Y hemos sido capaces, que a mí siempre me ha parecido maravilloso, de en ese pequeño mundo de los núcleos entender y predecir propiedades, a pesar de que si se piensa, por ejemplo, que un átomo es del tamaño de una cancha de fútbol, el núcleo sería como la cabeza de un alfiler en el centro. Eso es lo que es un núcleo. Sin embargo, hemos sido capaces, a través de
del análisis de la mecánica cuántica y de la simetría, de entender su comportamiento, y siempre se trata, como les decía, de estos diagramas. Estos diagramas son sus niveles de energía permitidos. Estábamos hablando antes del átomo de hidrógeno, es el sistema cuántico más simple que hay, constituido por un protón y un electrón. En el caso de la física nuclear se trata de un problema mucho más complicado, en el que desde decenas hasta cientos de partículas, protones y neutrones, están unidos en esta pequeña cabeza de alfiler. Sin embargo, hemos podido entender este sistema, sobre todo utilizando estas ideas de simetría. Vemos aquí algunos ejemplos, aquí un núcleo con 110 partículas, en donde vemos lo que observamos experimentalmente, y quiero entonces insistir que esto es la marca que nos muestra quién es este individuo. Y aquí está una descripción, como ven no es perfecta, en base a simetrías de este núcleo. Acá es otro tipo de núcleo, el platino, que también son un número grande de partículas, y en donde podemos ver que la teoría y el experimento son muy similares. Podemos entender estos diagramas de barras utilizando la simetría. Este es el más complicado, tal vez, de los ejemplos que estoy mostrando aquí. Es el gadolinio, que tiene 156 partículas. Lo que es interesante, y ahora voy hacia allá, es que estos sistemas con un número grande de partículas, pero no muchísimas partículas, son los más difíciles de describir. Yo tuve la fortuna de trabajar en estos campos, utilizando métodos de simetría y de teoría de grupos. Hay algo un poquito más allá de la simetría, que es la supersimetría. La supersimetría básica del universo es una teoría que hace que la materia y las fuerzas se unifiquen. Esta teoría hace predicción de la existencia de partículas que no se han observado hasta ahora, pero que amplía la acción de la simetría a unir. Hasta ahora habíamos pensado que la materia y las interacciones son dos cosas separadas. Esta teoría predice una unión entre ellas. De hecho, esta supersimetría básica no ha sido observada, pero en el caso de la física nuclear existe una analogía muy cercana en donde es posible, aquí de nuevo, aunque esto sea un poco críptico para ustedes, se trata de código de barras asociado con estos sistemas con muchas partículas y la teoría y el experimento. Como ven, aquí hay una gran cantidad de niveles y por lo tanto va a haber una cantidad enorme de radiación que tenemos que tratar de entender. Y la teoría del experimento, aunque no son perfectos, se complementan unos a otros. De hecho, se ha podido describir en forma simultánea a 4 núcleos vecinos, el oro y de isótopos de oro y de platino, y de hecho lo interesante es que es la única prueba experimental hasta ahora que existe de esta supersimetría. La simetría entonces se ha vuelto una herramienta fundamental. Weinberg decía que los conceptos de materia, de masa, de energía han sido sustituidos hoy en día por los conceptos de simetría. En el caso de otros experimentos importantes en la física que tienen que ver con el análisis de los materiales, es decir, las reacciones nucleares o el scattering nuclear, la dispersión de partículas en los núcleos, también es posible realizar trabajo, utilizar los métodos de simetría para describir de manera muy precisa el comportamiento de las partículas en interacción. Esta es la diferencia con nosotros, es que aquí hay una partícula que incide sobre un blanco y puede causar reacciones o simplemente ser desviada. Y aquí hemos trabajado en esta teoría con el profesor Franco Iachelo, que ha sido uno de los líderes en este campo,
en la Universidad de Yale. Entonces, resumiendo el asunto de la simetría, en particular en la mecánica cuántica, que ha sido el campo en el que yo me he desempeñado, este lenguaje entonces ha sido un hilo conductor. Es un concepto universal que, como traté de mostrarles, tiene importancia en el arte. Podía haber mostrado muchos ejemplos más, pero entonces no llegaría a la segunda parte de mi charla, que es el de la complejidad. Entonces, existen aplicaciones en muy numerosos campos, incluyendo la biología, que es hacia donde me dirijo más bien en este momento, hacia los sistemas complejos. Entonces, he enfatizado que lo de elemental no se refiere a lo sencillo, sino a las componentes, a los elementos que componen a nuestra naturaleza. La ciencia reduccionista, exitosa, ha logrado desentrañar en gran medida estos elementos. Y a partir de aproximadamente una década, yo he transitado hacia otra región de la ciencia, que es el de los sistemas complejos. Entonces, los sistemas complejos en realidad son los sistemas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con sistemas que interactúan, con muchas componentes que interactúan entre sí. Voy a hablar en algún momento, mostrarles algunas cosas sobre unas aves que se llaman estorninos, que vuelan en grupo, en forma colectiva. Esto es una gráfica de Max Aldana de redes genéticas, las nubes, el comportamiento de las nubes, etc. Por no hablar de la sociología, la economía, la salud, que son todos temas complejos. Y yo he transitado hacia allá, y a partir de ahora, hace unos pocos meses, nos hemos mudado al nuevo Centro de Ciencias de la Complejidad. Aprovecho para hacer un poco de propaganda, que está ubicado a un lado de Universum y que pretende ser un lugar de encuentro para muy distintas disciplinas y para la discusión de ellas, que es absolutamente necesaria para atacar estos problemas reales de la sociedad, para vincularnos más con la sociedad. ¿Cómo transité de lo elemental a lo complejo? Tiene que ver con mi paso por la Dirección de Disculpaciones Nucleares y de la oportunidad que vi de iniciar, junto con colegas muy queridos, muy cercanos, proyectos de vinculación. Voy a comentarles ahora, este espacio, nada más para terminar este punto, es un espacio en que tratamos de conservar la roca y la flora del Pedregal, y que está diseñado, está elevado, como ven ustedes aquí, está construido para tener sobre todo espacios de interacción, muchos espacios de interacción, y no como una aglomeración de espacios privados en la que no se enfatiza la comunicación. Entonces, ¿qué es la complejidad? Bueno, no es lo complicado, viene del latín plexus, que quiere decir entrelazado, quiere decir imbricado, es decir, trenzado. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, yo creí que el plexo solar siempre pensé que se refería a esta parte del pecho, aquí en medio, pero es en realidad una red nerviosa que sale de la aorta y que viaja hacia todo el cuerpo. Entonces, voy a intentar ahora, en el resto del tiempo que tengo, de describirles algunos ejemplos de cómo podemos intentar entender estos sistemas complejos que en efecto son complicados. Entonces, esta gráfica, que es de Chris Stephens, mi colega de C3, explica algunas de las cosas. Si soltamos una pelota desde una cierta altura, sabemos describirla perfectamente desde Galileo. Conocemos las ecuaciones, podemos describirla. Si soltamos un gato de la misma altura, de hecho el centro de masa del gato
viaja exactamente igual que esta primera. Pero hace muchas cosas más, muchas maniobras en que se da la vuelta y cae de pie. Entonces, a pesar de que podemos describir muchos de estos procesos, no entendemos bien cómo es que se realizan estos procesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y una posible respuesta es que el gato no es simplemente un gato, es el gato más toda su historia evolutiva. Tiene una gran información guardada en el cerebro, en sus genes, etc., que está bastante más allá que la física pura. Jacques Monod señalaba algo que es bastante discutible: los organismos vivos son compatibles con las leyes físicas y químicas de interacción de la materia, pero no son una consecuencia de ellas. Esto es muy debatible, sobre todo los físicos van a reaccionar y van a decir: todo es compatible con la física y la química, no hay nada que pueda venir. Pero es una discusión abierta aún. Por otro lado, Leninger dice algo también muy interesante: que la materia no solo interactúa, también se organiza. Y aunque conocemos bien las leyes de interacción de la materia, desconocemos por completo sus leyes de organización. ¿Cómo se autoorganiza la materia? ¿Cómo surge una célula? ¿Cómo se autoorganiza? Entonces, los sistemas complejos, solo voy a describir muy brevemente algunas de sus características generales. Esta es una gráfica de mi colega Max Aldana. Tiene, para empezar, los sistemas complejos tienen muchas componentes y tiene estructuras jerárquicas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que pasar desde nervios y células a órganos y luego al ser humano. Hay estas estructuras jerárquicas interconectadas. Por otro lado, como ven ustedes aquí la evolución del hombre, al final, estos sistemas complejos vivos en particular evolucionan y cada vez se vuelven más complejos, algo que no entendemos tampoco, porque la evolución nos hace sobrevivir, nos hace mejorar nuestras posibilidades de sobrevivir en un ambiente cambiante, pero no hay alguna regla que nos diga que se vuelva más complejo. Sin embargo, esto ha sucedido, está el camino hacia la complejidad. La parte más interesante, posiblemente, es que tiene propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir que tiene propiedades emergentes? Un sistema como este, del cerebro de un perro a la cabeza de un perro, a la acción, la neurona, de hecho, al cerebro, a un perro en movimiento. Cada una de estas escalas de comportamiento tiene muy diversa actividad. No podemos explicar el comportamiento del todo a partir de sus componentes. Eso es una de las definiciones principales de la complejidad, y de hecho es en algo que me voy a centrar un poco para ver si la simetría, los métodos de la ciencia natural, elemental, puede decir algo sobre los sistemas complejos y los sistemas vivos. Entonces, para hacer eso, voy a ir refiriéndome a sistemas cada vez más sencillos, pero complejos. En vez de hablar de la ecología, no voy a empezar hablando del sistema Tierra, sino de algunos sistemas más simples. Entonces, podemos pensar que los órganos, los seres vivos, podemos clasificar los sistemas en general, más que los seres vivos, en el espacio y en el tiempo. Su comportamiento en el espacio y su comportamiento en el tiempo. Tenemos, por un lado, el determinismo. Esta es la ciencia elemental, que aquí describo con una trayectoria que Newton pudo describir de manera precisa. Se trata de trabajar en una sola escala. La escala, en este caso, es la escala de metros en presencia de gravedad, y es algo que puede hacerse de forma muy predictiva. Podemos predecir en qué lugar va a caer una piedra, en
etc. Es solo un ejemplo. Por otro lado, estas son pocas partículas. Aquí, cuando hay muchas partículas, por ejemplo las moléculas de un gas, curiosamente también se trata de una escala única. La escala que está determinada por el tamaño del recipiente, por el volumen, por la temperatura. Y aquí también hay una escala única que determina el comportamiento, y lo que se hace es cálculos probabilísticos, la termodinámica, la mecánica estadística, para explicar el comportamiento de estos sistemas. En medio podemos decir que va a haber otras cosas, por ejemplo la vida. La vida está de alguna manera entre este orden determinado y el desorden, y esto lo decía Kauffman ya hace muchos años. Si la vida es este fenómeno que yace entre el desorden y el orden, el orden y el caos. En el esquema del tiempo es más interesante. En el esquema del tiempo podríamos pensar también en ciertos límites. Por un lado tenemos aquí una caja negra, donde podríamos tener adentro algún objeto, por ejemplo un reloj cucú conectado a una bocina, y oír cómo el segundero está marcando su tiempo. Esto es algo muy regular, un proceso determinista. Podríamos adivinarlo al oír simplemente dentro de esa caja negra este sonido. Por otro lado, podríamos poner algo muy azaroso, como puede ser utilizar un decaimiento radioactivo, que es algo que sucede completamente al azar para oír el sonido. O podríamos poner adentro a una pequeña lagartijita, conectando un electrodo a su corazón y oír cómo palpita. Ahorita voy a ir a hablar del corazón. Y entonces hay procesos aleatorios, procesos altamente deterministas y algo intermedio que voy a llamar por el momento complejidad. Hay otro punto importante que proviene de la física y que nos puede ayudar a entender más este fenómeno, que es el fenómeno de transiciones de fase. Todos las hemos observado, por ejemplo el paso del agua a vapor o a hielo, en donde hay una única escala que esencialmente define cómo es, cuáles son las propiedades en esa fase, vamos a llamarla, ya sea líquida, gaseosa o sólida. Pero hay unos puntos que se llaman puntos críticos, en donde pasa algo muy interesante. Empiezan a aparecer todas las escalas al mismo tiempo. En vez de quedarse en una sola escala, en la transición de fase se producen todas las escalas al mismo tiempo. Lo mismo en el punto de la mezcla de agua a vapor, en donde aparecen burbujas de vapor y de agua de todas las escalas. Entonces esta es una diferencia, y esta idea nos ha impulsado a tratar de utilizarla para estudiar la vida. ¿Por qué la criticalidad? Bueno, porque, como señalaba en la lámina anterior, resulta que hay algo muy particular de estos fenómenos en sus puntos críticos. Cuando yo altero o perturbo las propiedades del agua en una de sus fases cualquiera, esta perturbación muere rápidamente. Sin embargo, cuando lo hago en los puntos críticos, la perturbación se extiende y se amplifica y altera a todo el sistema. Eso lo sabemos de la física. Esa es la propiedad principal del sistema de la física. Y este es un caso, por ejemplo, muy interesante, el que les mencionaba de los estorninos, en donde cientos de miles de pájaros vuelan en concierto, vuelan como si fueran un único objeto. Aquí parecería ser un gran pájaro, aquí parece una ballena, pero eso no es lo interesante, sino que efectivamente puede haber cientos de miles o 1 millón o 2 millones de pájaros volando simultáneamente sin tener una sola colisión y sin tener nadie que les marque un liderazgo, sígueme por aquí, sígueme por aquí. Se autoorganizan en este sistema. Y las perturbaciones, ¿qué significan? Por ejemplo, se puede aparecer un halcón de un lado. Bueno, se transmite la información a toda la parvada y se mueve en su conjunto, que es una manera de preservarse.
y ya ha evolucionado. Entonces aquí vemos, les mencionaba yo las invariancias de escala. También se podría pensar que los puntos críticos que les mencioné antes, como les decía, hay muchas escalas en los puntos críticos, a diferencia de las fases agua, hielo. Se podría pensar entonces que en los puntos críticos hay una invariancia de escala. Efectivamente, cuando se han analizado las correlaciones de estos pájaros, estos estorninos, se ha descubierto que vuelan con unas leyes de invariancia de escala. Entonces parecería que la invariancia de escala por lo menos tiene que ver con algunos aspectos de la vida y de la organización del mundo. Entonces voy a mencionar ahora un poquito más microscópicamente, más directamente, qué quiero decir con invariancia de escala y cómo podemos aplicar eso a cosas prácticas. Por un lado, si tenemos una señal, ¿esta señal cómo se lee? Bueno, se lee que va pasando el tiempo por acá y tiene una cierta altura la señal. Eso indica una cierta amplitud y va oscilando en el tiempo. Entonces, verticalmente entendemos eso, entendemos la amplitud de la señal y cómo transcurre en el tiempo. Cuando amplificamos un sector de ella y volvemos a verla, no se ve exactamente igual, pero resulta que las propiedades estadísticas de esta señal son idénticas a la de la anterior. Y esto se puede repetir muchas veces, y esto sería ser invariante en el tiempo. Pero ¿cómo podemos medir la criticalidad en el tiempo? Yo les estoy afirmando que tal vez la criticalidad tiene algo que ver con la vida. Y bueno, Newton, en su momento, con un prisma, logró dispersar a la luz en sus componentes. Esta es la señal, en este caso es luz blanca, y cómo un prisma puede descomponer sus componentes. De forma análoga, en el caso de la física, de las series de tiempo, podemos hacer algo similar. Podemos tomar una serie de tiempo. Esta es una serie muy sencilla, se fijan, es solo una sola senoide que oscila en el tiempo. Y podemos hacer algo parecido a lo que hace el prisma y ver qué frecuencias, o sea, qué colores, cuál es el equivalente de los colores, aparecen aquí. Aquí ven que hay una sola línea asociada a este punto. Esto aquí se ve un poquito más claro cuando tenemos una señal única sinusoidal con una sola frecuencia. Vemos acá, al aplicar esta descomposición, un solo pico. Esta es una señal, por ejemplo, que tiene dos frecuencias, porque es una grande y unas que oscilan más rápido. Veríamos en este espacio, esto se llama la transformada de Fourier, pero no quiero entrar en eso, podemos hacerlo. Cada señal la podemos descomponer en sus frecuencias, en sus colores característicos. Y me voy a referir a, de hecho, series que tienen esa invariancia de escala de la que hablé antes, que las amplificamos y tienen un aspecto muy parecido, las volvemos a amplificar, tienen un aspecto muy parecido. Y existen, digamos, diversas series que pueden tener ese comportamiento. Esto se llama ruido blanco porque se comporta precisamente como la luz blanca. Y tiene todas las componentes, y cuando vemos acá qué frecuencias participan, pues participan todas y con la misma amplitud promedio. ¿Okay? Acá se llama ruido browniano, y aquí en cambio, en esta gráfica, pues no vean mucho los detalles, esta gráfica es logarítmica, pero eso no tiene mayor importancia. Créanme que podemos ver estas leyes de esta manera. Si vemos una línea recta, quiere decir que hay esta invariancia de escala, que hay esta igualdad estadística entre distintas escalas. No voy a entrar en muchos detalles entre las diferencias, solo que esta representa no información. Es una cosa totalmente aleatoria, es lo que se llama ruido blanco, no hay información alguna, no hay ninguna preferencia de ninguna escala, mientras que aquí, por ejemplo, las frecuencias bajas están acá, del lado izquierdo, tienen una amplitud más grande que las altas, y se ve un comportamiento lineal de este tipo. Voy a apurarme, y esto se ve particularmente en ciertos modelos de la física. Nada más quiero enfatizar un par de cosas interesantes acerca de esto.
Este es un modelo para explicar el magnetismo. Y es un modelo en 2 dimensiones, en donde hay imancitos que apuntan para arriba o para abajo, y donde hay una ley en esta, digamos, en esta cuadrángulo bidimensional, este arreglo bidimensional, ponemos un imancito en cada lugar, y hay solo 2 reglas. Una, si tengo muchos vecinos que apuntan hacia abajo, este apuntará hacia abajo. Sin embargo, hay algo que lo perturba, que es una temperatura que hace que se agiten estos imanes y se puedan dar la vuelta. Entonces hay una competencia entre el azar y la interacción. Y estos sistemas se pueden analizar cómo evolucionan, y es muy interesante porque hay algo que se llama la temperatura crítica, igual que en el caso del agua hay estos puntos críticos. Y resulta que a temperatura muy baja, como ven ustedes aquí, prácticamente hay un solo color, todas se han alineado, y esto es una cosa que se ha magnetizado. De hecho, este es un modelo, los ferromagnetos reales, cuando los bajamos de temperatura, pueden, digamos, magnetizarse. Eso se llama la temperatura de Curie. Por otro lado, a temperaturas altas hay una absoluta no magnetización, porque hay tantos para arriba como para abajo. Pero en el punto crítico sucede algo muy similar a lo que pasaba en el agua. Hay puntos de magnetización para arriba o para abajo de todos los tamaños. ¿Okay? Eso es lo que hace este modelo matemático que estudiamos para tratar de entender estas propiedades de criticalidad y qué significan de manera precisa. Solo voy a indicar 2 cosas. Podemos también estudiar la evolución en el tiempo de estos sistemas. Tenemos este sistema, este arreglo, y vemos cómo evoluciona en el tiempo. Ya habíamos visto que a temperaturas altas, esto es como ruido blanco. ¿Esto cómo se ve en esta gráfica? Bueno, que se rompe, no se ve esta línea recta que yo les he enfatizado que sucede en los puntos críticos. En cambio, en el punto crítico se ve perfectamente, en este análisis matemático, estas componentes, se ve una línea recta perfecta. Y cuando la temperatura es muy baja, pasa lo mismo, se rompen las correlaciones, se vuelve, esto de que fuera liso, es que no tiene memoria el sistema, es como ruido blanco completamente. Entonces vemos que hay una diferencia en el sistema cuando está en el punto crítico, y que cuando se rompe se aplanan estas frecuencias. Esto va a ser un poco acto de fe que me crean que esto sucede en todos estos sistemas. Pero ¿qué pasa en la vida? Es a donde quiero llegar. Bueno, los organismos, tanto los organismos completos como sus órganos, se desarrollan en un medio ambiente que cambia constantemente. Entonces hay 2 cualidades, 2 características que compiten entre sí para el éxito de estos seres vivos o de sus órganos. Uno es la robustez. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo que ha evolucionado sea robusto, sea confiable. ¿Okay? Y entonces deben ser, a través del tiempo, bastante poco cambiables. Sin embargo, ante los cambios en el medio ambiente súbitos, deben ser capaces de adaptarse a los cambios. Entonces, esta competencia entre ser rígido, entre ser confiable y de podernos adaptar, nos ha llevado a un equilibrio que se llama la criticalidad, y que implicaría, si esto es cierto, una invariancia de escala, esta autosimilitud de la que les estaba hablando. Entonces vamos a ver si esto sucede así. El ejemplo más sencillo que conozco es el del corazón. No es el más sencillo, pero al menos algo que puedo explicar con más facilidad. Y lo que los médicos hacen generalmente es medir un electrocardiograma y medir a ojo realmente las perturbaciones, los cambios, los extrasístoles, etc. Pero hay una medida que no toman. Cuando hablan de la frecuencia cardíaca, no quiere decir que sea un reloj suizo. Estos picos que son de manera esquemática, lo que es un electrocardiograma, varían, se llaman picos RR, varían a lo largo del tiempo. Veamos de qué manera. Por ejemplo, aquí tenemos 2 personajes, uno, el A y el B, que tienen un promedio de frecuencia cardíaca idéntica. Sin embargo, cuando vemos la gráfica que ilustra estas fluctuaciones, cómo cambia el corazón,
¿El corazón se mantiene como un reloj suizo o es algo muy azaroso? ¿Cómo cambian estos intervalos entre palpitaciones? Y aquí vemos que hay una enorme diferencia entre los dos. Este sube y baja de una manera bastante, parece que no podemos predecir, y esta se ve mucho más predecible. Probablemente la mayoría de ustedes pensaría que este es el individuo sano y el otro es el enfermo. Sin embargo, yo me presenté en cardiología hace algunos años, en el Instituto Nacional de Cardiología, un poco asustado, frente a 200 o más médicos con batas blancas, y les presenté esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica? Esta gráfica indica el paso del tiempo, de nuevo, y el tiempo que tarda, aunque aquí es la frecuencia, pero es lo mismo, el tiempo que tarda la palpitación. Es decir, aquí parecería que es un reloj suizo prácticamente. Esto es liso, todas estas alturas son iguales. Este tiene una pequeña oscilación a lo largo de las alturas. Este, en cambio, es ruido blanco. Este se ve una oscilación, parecería sin ninguna correlación. Y esta es la que hace algo así, yo digo que es como una mariposa que sube y baja. Bueno, veamos cuál es el diagnóstico. Les pregunté cuál es el corazón sano, hubo un silencio absoluto, ya no me quieren en cardiología desde entonces. Este señor tiene insuficiencia cardíaca, es demasiado robusto, demasiado rígido su corazón. Este señor tiene insuficiencia cardíaca, este señor está fibrilando, está al borde de la muerte, su corazón está palpitando sin ton ni son. Este señor tiene un corazón. Entonces, este cambio lo podemos también clasificar con esta metodología de ver sus frecuencias. Digamos, acto de fe, de creerme que haciendo esta transformación matemática en una gráfica logarítmica es donde podemos ver su contenido y su criticalidad o no. La palabra criticalidad, por cierto, a los médicos no les gusta nada. Me llaman una ambulancia y yo estoy diciendo que la salud tiene que ver con la crítica. Entonces, no se los voy a mostrar de manera clara, pero sí les quiero decir que el cálculo, esto es una persona joven, donde no es exacto, pero tiene un comportamiento muy cercano a este comportamiento crítico que vimos, por ejemplo, en este grupo de magnetos. Por otro lado, este señor, digamos, mayor, yo ya no quiero hablar para nada de vejez, ha tenido un rompimiento donde esta parte es mucho más plana, como cuando decíamos, esto ya se volvió más como ruido blanco para las frecuencias bajas. Hay una pérdida, se llama una pérdida de correlaciones de largo alcance. El corazón pierde memoria. De hecho, nuestro corazón tiene memoria. Cuando está sano, tiene mucha memoria. Esta línea recta indica esta memoria. Estamos trabajando con el doctor Bruno Estañol en nutrición, utilizando estas medidas del corazón para analizar estados de salud o patológicos en diversos pacientes. Pero les quiero mostrar esto que es muy interesante. Como los humanos son muy difíciles de convencer, tomamos el caso de un caballito de batalla de la genética y de la biología en general, que es el gusanito que se llama C. elegans, y que es transparente y mide aproximadamente 1 milímetro. Es una colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y lo que hicimos es, yo pregunté, ¿tienen corazón? Porque creo que va a ser más fácil medir el ritmo y las fluctuaciones en un C. elegans que en un humano, y hacer un estudio. Y me dijeron que no tiene corazón, pero tiene una faringe, tiene una especie de bomba. El animalito viaja por un fluido donde hay bacterias y los jala con el corazón y los bombea hacia adentro. Es una bomba. Entonces analizamos con una cámara como el área de esa bomba y vimos lo siguiente. Aquí de nuevo estamos graficando el tamaño relativo de la bomba y vemos varios movimientos, pero lo que nos interesa es cuando la bomba tiene el área más pequeña. Son precisamente estas contracciones. Y ven que no son del mismo tamaño. Aquí va más lento, aquí va más rápido esta
este mínimo, lo que indica cómo son las contracciones. Estamos midiendo exactamente los intervalos RR de esta bomba y esperábamos ver, pues a ver qué vemos. Esta es una bomba, no tiene nada que ver con un profesor. Pero encontramos lo siguiente: este es el comportamiento de sus componentes, de su frecuencia. Tiene un comportamiento perfecto de criticalidad, de invariancia, de escala. Entonces eso nos animó muchísimo. Los órganos parecen tender a esta simetría. Es una simetría, es la invariancia ante muy distintas escalas. Hay muchísimos otros experimentos que uno puede realizar, por ejemplo, relacionados con el cerebro, con ondas electromagnéticas provenientes del cerebro, y curiosamente hemos iniciado con el doctor español, que creo que está en la audiencia, algunas ideas para tratar de tener alarmas tempranas, pero midiendo el corazón y no los efectos en el cerebro. Ya que está interconectado, la tormenta eléctrica en el cerebro es muy posible que nos permita tener una alerta para los epilépticos, diciendo hay una probabilidad muy alta de que viene un ataque epiléptico. La complejidad está en todo el cuerpo. Este es el sistema nervioso autónomo y su conexión con los distintos órganos. Entonces estamos desarrollando toda una colaboración con médicos para tratar de utilizar en particular el corazón y otras medidas en el tiempo del cuerpo humano, de los órganos humanos, y tratar de determinar el estado de salud o de patología que existe en el cuerpo. Y efectivamente en el propio cerebro se ha, este es de 2011 me parece, o 13, 2013, se han hecho estudios en el cerebro humano y se ha demostrado que cumplen cuando están en reposo con esta invariancia de escala. Parecería que eso les ayuda, al cerebro le ayuda a estar conectado de manera óptima entre distintos sectores. Por ejemplo, podemos tener un momento que es reaccionar y tiene que ser los ojos los que lo perciben, pero es el sistema motor el que tiene que actuar, y esta conexión parece hacerse óptima en este estado de criticalidad. Aquí hay otro estudio, pero hay muchas otras cosas que uno puede usar con las series de tiempo. Estamos trabajando con un vulcanólogo, estamos tratando de ver si podemos predecir cosas como la que sucedió fue ayer, la explosión en el Popocatépetl de manera más confiable, también viendo estas series de tiempo y viendo los cambios de fase de un estado al otro. El punto final del cual les quiero hablar es sobre la Tierra misma. La Tierra misma es un sistema complejo, desde luego, que tiene una parte física, una parte química, pero también tiene una parte viva, la biosfera. ¿Y cuál es la función de esta biosfera en Gaia? Le llamo Gaia, que es la diosa de la Tierra, por los trabajos de James Lovelock que iniciaron en 1967 y que ha sido muy poco entendido, porque él no manifestó que la Tierra estuviera viva, sino que es un sistema autoorganizado. De estos que hemos estado hablando, el corazón parece estar autoorganizado, parece acordarse de cómo ha latido. ¿Qué analizamos? Bueno, tomamos hace relativamente poco, todos han oído hablar del calentamiento global. Toda esta idea del calentamiento global proviene de un acuerdo científico en el que hicieron medidas desde 1880 hasta el día de hoy, medidas diarias de temperatura en muchos puntos de la Tierra, y se calculó el comportamiento promedio de la temperatura de la Tierra, y en esa gráfica, que es esta básicamente que está acá, esta subida de acá, estos son desde 1880 a 2010, esta subida es en la que los científicos están de acuerdo que ha habido una subida de aproximadamente 1.5 o 2 grados. Es un trabajo infernal el poder encontrar esto
porque las variaciones de temperatura entre el polo y el Sahara son de decenas de grados. Entonces encontrar esto es muy difícil. Todo lo que hicimos, mis colegas y yo, fue tomar década por década las señales. Esta es la señal amplificada de 1880 a 1890. Aquí está de 1900. Ok, lo que ustedes pueden leer ahí, que yo no. Y analizamos su composición. Esto es ponerle su prisma para ver cómo está constituido en cada década las frecuencias que aparecen, y para nuestra enorme sorpresa, recordándoles aquí que la criticalidad, de nuevo, es este comportamiento que muestra invariancia de escala de los sistemas vivos también, como les mostré en el gusanito C. elegans, que se pierden en cambio las correlaciones a larga distancia y se aplanan fuera de la criticalidad. Entonces, recordándoles eso, y este es mi último punto, antes que me regañen, esto es 1880, y para nuestra sorpresa, en esta década vemos un comportamiento como de un ser vivo. La temperatura no tendría por qué ser así. Estas son las fluctuaciones de la temperatura de la Tierra en la década de 1880 a 1890. Esto no lo hemos publicado, aún lo estamos revisando con mucho cuidado. Vemos acá, en la siguiente década, un comportamiento similar de esta recta absoluta, y no les voy a enseñar todas las gráficas, pero hay algo que no es uniforme, pero cuando vamos a 1940, a 1950, vemos este aplanamiento aquí en las fluctuaciones. Esta es la última década, y también vemos un cierto... Si uno compara estos con esto, es claro que hemos perdido correlación. Entonces, mi interpretación, si esto es correcto, es que el forzamiento de la atmósfera por el CO2 y otros gases están haciendo que se pierda la autorregulación que tiene la Tierra. Ya el hecho de que sea así resulta muy sorprendente. Lovelock enfatizó de muchas maneras que la biosfera controla las condiciones de la Tierra para hacerlas propicias para la vida. Pero esto es una medición que muestra que dentro de este contexto la Tierra misma parece comportarse efectivamente como un ser vivo. Ya no me da tiempo de hablar de esto, es otro sistema que está cambiando a la medicina de una manera impresionante, a la biología. Es lo que llamamos el microbioma, un cambio de paradigma, el de darnos cuenta de que los humanos no somos simplemente individuos, sino ecosistemas formados por nuestros microbios, tanto bacterias como virus, etc. Y no me da tiempo hablar de esto, pero hay una gran colaboración en la que participa el rector de la universidad, gente de medicina y de muchas facultades, incluyendo al C3, en el que estamos estudiando las repercusiones de este sistema complejo que hemos apenas descubierto hace pocos. Termino con dos frases. La complejidad, por tanto, da lugar a mayor flexibilidad. La complejidad creciente siempre incrementa la capacidad y la adaptabilidad. Esta es de Fisker. Y la otra es de Murray Gell-Mann, Premio Nobel de Física, que dice: el día de hoy la red de relaciones que ligan a los humanos consigo mismos y con el resto de la biosfera es tan compleja que todos sus aspectos afectan a todos los demás a un grado extraordinario. Entonces, mis conclusiones son las siguientes. En lo elemental tenemos el predominio de la simetría como un lenguaje natural de la ciencia. Es el lenguaje que utiliza las matemáticas como lenguaje principal, y la teoría de grupos y la simetría como lo más profundo, lo más importante. Estas simetrías fundamentales producen cantidades conservadas. Es algo muy importante, la conservación de energía, y esto se va todo hacia las partículas elementales, hacia los núcleos, etc. Por otro lado, en lo complejo no hay una sola escala dominante, hay múltiples escalas. Esto no me dio tiempo de explicarlo demasiado bien, pero en un sistema como este, si afectamos cualquiera de las escalas, por ejemplo,
los microbios. Entonces, suponiendo que tenemos un derrame tóxico que solo afecta a los microbios, esto no solo afecta a los microbios, acaba en cascada amplificándose a todo el sistema. Y nosotros vivimos en un sistema así. Si no analizamos al sistema en su conjunto, y esto lleva a la multidisciplina, no vamos a poder jamás atacar los problemas que nos afectan. Y como tema interesante, respondiendo a estas frases de que no entendemos la complejidad, no tenemos ni idea, bueno, parecería que la criticalidad es uno de los elementos que tiene que ver con simetría a lo que tienden los sistemas vivos, autoorganizados, como somos nosotros y como es la Tierra. Solo quiero agregar mi agradecimiento. Ahora sí, si me permiten sacar un papelito. Me encuentro sumamente emocionado de estar rodeado aquí de la gente cercana a mí, de mis colegas, de mis nuevos colegas, espero pasar el examen hoy, de mis amigos, de mi familia, y me siento muy conmovido, muy honrado por esta enorme distinción. Y la razón principal es quienes me han precedido aquí, los físicos en particular que me han precedido, particularmente Marcos Moschinsky, Octavio Novaro, que me siento realmente conmovido, un poco abrumado de poder estar aquí. Quiero también terminar reconociendo a mi madre, en la memoria de mi padre, a mis dos hijos y a mi nieto, a mis hermanos y a mis colegas y alumnos de la UNAM, del Instituto de Ciencias Nucleares y del C3 y de Pauta, que también están aquí presentes. A mis muchos y muy queridos amigos. Finalmente, agradezco enormemente la gran generosidad y benevolencia con que sin duda los miembros del Colegio Nacional han considerado mis merecimientos. Ingreso con la convicción de contribuir con todo mi esfuerzo al impulso de una cultura científica y humanista en nuestro país, particularmente entre aquellos que no han tenido acceso a ella. Muchas gracias.